Bien, hermanos, estamos en Filipenses, el capítulo 3. Filipenses 3. Y estamos en un capítulo que es muy importante para nuestra vida espiritual, porque como ya les dije la otra vez, y todos nosotros sabemos, Pablo describe nuestra vida cristiana como una carrera. Y no es una carrera de alta velocidad, sino como también muchas veces lo hemos dicho, es una maratón. Y la maratón es una carrera que requiere de mucha paciencia, requiere de perseverancia, disciplina para ganar. Y es igual en la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, es una carrera de largo aliento. Como dicen los campeones, la única forma de ganar este tipo de carrera es nunca quitando los ojos de la meta. Siempre pensando en el premio final, en la meta final y perseverar hasta el fin. Y es triste que en nuestros días, más bien, muchas iglesias cristianas han perdido ese enfoque. Están distraídas de la carrera porque ponen su atención en asuntos periféricos, en asuntos secundarios, como por ejemplo la autoestima o la prosperidad, o discusiones acerca de dinero o de poder, divisiones entre los hermanos, no con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque nada vale más que Él, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, el valor incomparable de nuestro Señor Jesucristo es lo más valioso que existe en el universo. Pablo ya expresó en este capítulo maravilloso, que es el capítulo 3, su deseo supremo de seguir al Señor Jesucristo y de perseverar en Cristo y de conocer a Cristo de forma completa y alcanzar de alguna manera la resurrección de entre los muertos. Para eso vive, para eso trabaja, para eso lucha, para eso persevera, para eso se esfuerza al máximo. Y lo que vamos a ver hoy, y que Pablo quiere aclarar en nuestro pasaje, es que él todavía no ha llegado a ser semejante a Cristo, ni ninguno de nosotros ha llegado a ser semejante a Cristo, porque tenemos muchas fallas, muchos pecados, muchas cargas, pero por eso Pablo nos anima a correr la carrera, a estar enfocados en la meta, a correr sin distracciones, estirándonos para llegar con disciplina y ganar la carrera al final. Entonces, con esta lección que vamos a ver hoy, mi propósito es que no nos distraigamos con los asuntos secundarios, con asuntos temporales, con asuntos superficiales, sino que siempre tengamos en cuenta lo que es lo más importante y corramos la carrera para ganar a Cristo al final. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 3, versículos del 12 hasta el 16. Filipenses 3, 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Observemos bien esta estructura, porque no lo vamos a desarrollar en el orden acostumbrado. Básicamente aquí hay dos ideas. Pablo nos presenta dos ideas y luego aplica esas dos ideas a nuestra vida. En primer lugar, la primera idea es esta. Todavía no llegamos a la perfección. Al inicio del versículo 12 y al inicio del versículo 13. Miren el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.
Y también al inicio del versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, como sabemos, en este capítulo Pablo está advirtiendo a la iglesia acerca de los falsos maestros judaizantes. Al inicio les dice, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Nosotros los creyentes somos diferentes, somos la verdadera circuncisión. Esa circuncisión es la circuncisión del corazón y confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, no confiamos en nuestra carne. Ahora bien, dice Pablo, si ustedes quieren confiar en la carne, permítanme decirles que yo los sobrepaso a todos ustedes en privilegios, en logros, en obras, pero todas esas cosas que para mí tenían valor antes de convertirme a Cristo, ahora las considero como basura por amor a Cristo. Quiero conocerle más, quiero amarle más, quiero que en el día final, cuando resucite de los muertos, Dios me encuentre seguro en Cristo, no revestido de mi propia justicia, porque mi propia justicia me condena, sino revestido de la justicia de Dios que Él da gratuitamente a todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Y aparentemente allí debe terminar. Pero antes de cerrar ese tema, se le ocurre a Pablo algo más. Necesita hacer una aclaración. Y le pide seguramente a su secretario que está escribiendo, que tome la pluma y que escriba 2 puntos más que son muy importantes. Y claro, al escribir esta aclaración, Pablo registra tal vez uno de los pasajes más sublimes de toda la Biblia. Esta es la primera idea, que necesita estar muy clara para todos nosotros. Pablo, el gran apóstol Pablo, no ha llegado a la perfección. Es más, ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Lo que eso significa es que él no conoce todavía de forma completa, de forma total, de forma final al Señor Jesucristo. Aún no ha ganado a Cristo completamente. Pablo ya conoció a Cristo en el momento de su salvación, pero cada día se esfuerza más en conocerlo. Esa es la meta suprema de su vida. Y lo hace, como dijimos la última vez, experimentando el poder de su resurrección y también participando de sus padecimientos, pero aún no lo ha conseguido en su totalidad. Sí, Pablo tiene el Espíritu Santo morando en él. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos un nuevo corazón, tenemos el deseo de obedecer a Dios. Dios nos ha vestido de la justicia de su propio Hijo. Tenemos una relación personal con Cristo, es una relación profunda, es íntima. Y Pablo ha madurado en medio de victorias, en medio de pruebas, en medio de gozos, de tristezas, en el ministerio. Pero mientras él esté en el cuerpo, la meta de ganar a Cristo por completo sigue todavía en el futuro. Es igual para nosotros. La meta de ser como Cristo, de ganarlo por completo, todavía es futura. Aún no llegamos, aún no somos perfectos. Diría, nos falta mucho. Y a eso se refieren las frases que hemos leído. Pablo no ha alcanzado el conocimiento pleno, no es perfecto en su conocimiento de Cristo. Y el versículo 13 también dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo les llama a ellos hermanos para mostrar que son familia, y él está preocupado por ellos. Y lo que él va a decir es serio. Después de todo, él está contando su testimonio personal, está poniendo su perseverancia en la carrera como un ejemplo para ellos. Hay un énfasis sobre sí mismo. Él dice, yo mismo, aún yo, no pretendo, y este verbo pretender en el griego significa calcular, significa estimar, considerar, tomar en cuenta.
Pablo entiende muy bien, entiende perfectamente, ha calculado perfectamente, estima, considera con total realismo que él no ha alcanzado ese estado glorioso, ese estado perfecto. Es obvio porque aún no ha resucitado, aún no conoce a Cristo de forma perfecta. Pablo ya tiene 30 años de creyente y él sabe que sigue corriendo la carrera, que todavía no ha llegado, pero sigue con esa misma pasión por conocer, por madurar, por profundizar su relación con el Señor Jesús. Entonces, Pablo aquí está siendo humilde, pero también creo nos está confrontando a cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es que el crecimiento espiritual hacia la perfección absoluta es un proceso de toda la vida. Todos los creyentes verdaderos, mientras estemos vivos, viajamos por este camino y todavía no hemos llegado. Quiero que sepan, dice Pablo, amados hermanos filipenses, que yo también lucho, que yo también sufro tentaciones y pruebas. Yo también caigo a veces, yo también peco. Yo también tengo que esforzarme, tengo que disciplinarme. Estamos en esto juntos. Igual les digo yo, hermanos, como pastor de la iglesia, yo no soy perfecto. Yo sigo en la carrera, igual que ustedes. Tengo muchas fallas en mi carácter, en mi conducta. Estoy perseverando en la fe. Quiero agradar a Cristo, pero todavía no he llegado. Algunos líderes espirituales a veces se presentan ante sus seguidores como los ungidos de Dios, ¿no? Como los seres superiores. Hombres y mujeres que ya llegaron a un nivel de espiritualidad, han llegado a un nivel de conocimiento mucho más alto que cualquiera. Pero ¿sabes qué? Eso es puro orgullo. Ningún cristiano vivo ha llegado a la perfección. Ningún cristiano vivo puede sentirse superior a otros porque no lo es. La segunda idea es esta. Por lo tanto, como ninguno de nosotros ha llegado, como ninguno de nosotros es perfecto, por lo tanto, corramos la carrera hasta el fin. Corramos la carrera hasta el fin. Mira la segunda parte del versículo 12. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y mira también la segunda parte del versículo 13. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nuevamente Pablo nos confronta. Porque esto indica, lo que él dice aquí, una búsqueda continua, una búsqueda esforzada, una búsqueda disciplinada. Es interesante aquí la palabra dioko, que se traduce como prosigo, es la misma que se utiliza también en la Biblia para referirse a la persecución que Pablo hacía a la iglesia. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras es que Pablo prosigue con ahínco, con constancia, persevera en su santificación, así como antes él perseguía a la iglesia con ese mismo ahínco, pero ahora está corriendo, está perseverando para asir significa aferrarse, para tomar con firmeza aquello para lo cual también Cristo lo agarró, lo asió. Mira otra vez, ahí en el versículo 12, prosigo, eso significa con ahínco, con perseverancia, con esfuerzo, así como antes perseguía a la iglesia, por ver si logro asir, tomar, aferrarme, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo aquí creo está hablando de su conversión en el camino a Damasco, cuando Dios, Jesús, dramáticamente se le apareció
y lo tomó. Porque Dios veía que Pablo se estaba alejando de él, que corría con odio en contra de la iglesia. Pero Jesucristo lo alcanzó, lo tomó con fuerza y lo convirtió en uno de los suyos. Y ahora Pablo persevera y prosigue para agarrar aquello para lo cual Cristo también lo asió. Siempre en la teología de Pablo, Dios es el que inicia, nosotros los que respondemos a lo que Él hace. ¿Qué cosa es lo que Pablo quiere asir con fuerza? A Cristo mismo. El propósito por el cual Jesucristo lo salvó fue para que Pablo tenga una relación con Él y para que lo conozca de forma completa. Y ese es el mismo propósito que Pablo tiene para su vida. El propósito de Cristo es el mismo propósito que nosotros deberíamos tener para nuestra vida y debemos esforzarnos y perseverar para lograrlo. Y mira ahora el versículo 13, la segunda parte. Como Pablo todavía no llega al conocimiento pleno, toda su vida se enfoca en una sola cosa. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo le gustaba mucho el atletismo y aquí utiliza esta figura del corredor y de la carrera para describir cómo es la vida cristiana. Y utiliza 3 frases para decirnos cómo debemos correr. ¿Cómo debes correr la vida cristiana? En primer lugar, corramos sin distracciones. Sin distracciones. Dice, olvidando lo que queda atrás. Es un corredor al que no le importa la distancia que ya corrió. No le interesa la posición en que van los otros corredores. Desde el momento de su salvación, Pablo ha madurado mucho, ha pasado por muchas pruebas, por muchas victorias, y su declaración aquí no implica que todo esto ha sido inútil, no implica que realmente ya se olvidó de todo el pasado, sino que él no mira su pasado para hallar satisfacción. No dice, miren todo lo que ya conseguí. Tampoco se duerme en sus laureles. No dice, ahora sí ya es tiempo de descansar por todo lo que hice en el pasado. Él está diciendo, ni las bendiciones del pasado, ni los fracasos del pasado me van a distraer de mi meta final. No vive felicitándose por el pasado, ni tampoco deprimiéndose por el pasado, sino que dice, me olvido de lo que está atrás y en segundo lugar, prosigo a la meta. En primer lugar, entonces, corramos sin distracciones. En segundo lugar, corramos con un solo enfoque, una sola cosa hago. Él dice, se extiende, al final del versículo 13, se extiende a lo que está adelante. Es una imagen muy vívida, muy real, de lo que ocurre en las carreras. Cuando estamos corriendo la carrera y entramos en la recta final, es la etapa decisiva, los ojos deben estar puestos en la meta y las manos deben estarse inclinando, extendiéndose, el cuerpo inclinándose, dando todo lo que resta de nuestras fuerzas para cruzar la meta, para ganar. Nada más importa, solamente llegar. Y lo increíble aquí es que Pablo no está en competencia con sus otros hermanos en la fe. Todos los que lleguen a la meta ganarán el premio en la vida cristiana. Y por eso, en el versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Todos debemos tener este mismo sentir de llegar a la meta para ganar a Cristo. Corramos con la misma actitud, con un solo enfoque, que es el Señor Jesucristo. Matthew Harmon dice que Dios no diseñó la vida cristiana para vivirla mirando hacia atrás, sino hacia adelante, a nuestra esperanza futura, a Cristo. Finalmente,
En tercer lugar, corramos para ganar. Corramos sin distracciones, corramos con un solo enfoque y corramos para ganar. Dice ahí, una sola cosa hago, prosigo a la meta. Él corre con todas sus fuerzas hasta la línea final con el propósito de ganar el premio. La palabra aquí en el original es brabeion. Brabeion es una palabra que está tomada del atletismo de la época de Pablo y que se usaba para referirse al premio de la competencia. En este caso, Pablo corre para ganar, no para llegar primero, sino para terminar la carrera y ganar el premio. ¿Cuál es el premio? Pablo lo describe. Ahí está el premio. Al final del versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Algunos identifican al premio con el llamamiento de Dios, pero nunca en la Biblia el término llamado en Pablo se refiere al final de la carrera, siempre se refiere al inicio de la carrera, incluso a la continuación de la carrera. Otros piensan que Pablo aquí está continuando con el simbolismo del atletismo, que se está refiriendo al oficial que llama al atleta para recibir su premio. Entonces hay uno que le llama y te dice, ven, es hora de recoger tu premio. En ese caso, el llamado no es el premio, sino que se da el llamado para recibir el premio. Pero yo no creo, es una explicación un poco rebuscada. A mí me parece que la mejor opción es entender el llamado, el llamamiento en este versículo, el supremo llamamiento, como el llamado a la salvación. Pablo siempre utiliza la palabra llamado para referirse al llamado a la salvación. Y el premio es el resultado del llamamiento. Entonces, por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, el Señor nos llama a su reino celestial, nos llama a la comunión con Cristo, nos llama a ser conformados a la imagen de Cristo, nos llama a la vida eterna, nos llama con un propósito. Dios mismo es quien hace el llamado. Es un llamado eficaz, porque nos guiará hacia la salvación completa. Ese llamado se hace en unión a Cristo Jesús, en la esfera de Cristo Jesús, porque nadie puede ser salvo si es que no coloca su confianza en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio entonces? El premio sería ganar a Cristo, conocerle de forma completa. Todo lo demás lo consideramos como basura con tal de ganarlo a Él. Entonces, el llamado a la salvación es el inicio de la carrera en Cristo Jesús. Y el objetivo de nuestra carrera y de nuestra perseverancia y de nuestro enfoque es el premio. Y el premio es Cristo mismo. Todo en la vida cristiana, te das cuenta, gira alrededor de Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y yo creo, hermanos, que la iglesia cristiana contemporánea ha perdido esa perspectiva cristocéntrica, pero es nuestra razón de ser. No hay nada que valga más en la vida que conocer a Cristo. No hay otro premio mejor. Pero como decía el escritor C.S. Lewis, el cristiano actual se contenta con tan poco. Se contenta con tan poco. ¿Con qué nos contentamos? Bueno, con tener salud. Si tenemos riqueza y tenemos bendiciones materiales, estoy contento. Pablo dice, todo eso es basura, comparado
con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y al ganarlo a Él, realmente somos las personas más ricas y las personas más felices de toda la tierra. En estos versículos, desde el versículo 4, cuando él empieza, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, hasta el versículo 14, cuando él termina, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Pablo ha narrado su propio testimonio, su ejemplo personal, de no confiar en la carne, no confiar en sus logros, en sus privilegios, sino más bien estimarlos como basura por amor de Cristo, con el objetivo de ganar al Señor. Y él día a día quiere conocerle más. Corre la carrera cristiana con ese propósito. No ha llegado, sigue fallando, pero su esperanza está en que en el día final, cuando resucite de entre los muertos, él conozca plenamente a Cristo, sea conformado a él y reciba el premio de Dios. Y en el versículo 15, todo eso lo aplica a las vidas de los filipenses y a nuestras propias vidas también. Por eso les dije al principio, aquí hay dos ideas. Número uno, que no hemos llegado a la perfección. Número dos, por lo tanto, hay que correr la carrera. ¿Cómo se aplica? Versículo 15 comienza diciendo, así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Recuerdas cómo en el versículo 3 Pablo está hablando en primera persona plural? Dice, nosotros somos la circuncisión. Y después a partir del versículo 4 comienza a hablar de él, su testimonio, su testimonio personal. Pero ahora en el versículo 15, otra vez primera persona plural, porque ahora va a aplicar lo que está diciendo. Pero aquí hay una pequeña dificultad que tenemos que saber interpretar, y es la palabra perfectos. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice en el versículo 15, todos los que somos perfectos? ¿Está hablando irónicamente? Algunos dicen que Pablo habla irónicamente aquí, o está hablando sinceramente. Él acaba de decir en el versículo 12 que no es perfecto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y después dice, bueno, ahora todos los que somos perfectos, sintamos lo mismo. ¿Se está contradiciendo Pablo? ¿En qué sentido perfecto sería una ironía? Aún si decimos que Pablo aquí no está siendo irónico, no está siendo sarcástico, la pregunta sigue en pie. La pregunta es muy sencilla. Pablo, ¿eres o no eres perfecto? A mí me parece que Pablo no está siendo irónico. Lo que tenemos que entender es que está usando la misma palabra, pero en dos sentidos diferentes. En un sentido escatológico, en un sentido de la historia de la salvación, la historia de la redención, todavía él no llega a la perfección, ni ninguno de nosotros tampoco. Pero en un sentido de madurez espiritual, Pablo está en la carrera madurando, creciendo, llevando fruto, viviendo para Cristo, con el enfoque bien determinado en conocerle más, y por eso dice, somos perfectos, maduros. En realidad, todos los creyentes verdaderos que están en esta carrera y que tienen este anhelo de perseverar en el camino del Señor, son maduros. Entonces, cuando Pablo dice, todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, y dejo al juicio de cada uno de ustedes autoexaminarse si es que están en la fe, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Ese término, sintamos, es importantísimo en esta carta a los filipenses. No tiene que ver tanto con sentimientos, con emociones, sino con una forma de pensar, con la mentalidad de Cristo. ¿Recuerdas cómo decía en el capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir? Y dijimos ahí que se refiere a mente. Sigan adelante, enfóquense en Cristo,
ganen el premio. Ahora, es posible que haya algunos momentos en tu vida en que no te sientas así y que por un momento pierdas el enfoque. Nota aquí que en este versículo Pablo no está hablando a un grupo opositor, sino que continúa hablando a sus amados filipenses, a los maduros, a los perfectos, a los creyentes verdaderos, que son compañeros en la carrera cristiana. Los quiere animar. Si en algún momento su mente se desvía, su enfoque se pierde, caen en la carrera, Dios los guiará de nuevo al camino. Versículo 15. Todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, si perdiste el enfoque, si caíste en pecado, esto también os lo revelará Dios. Y esto está de acuerdo con lo que dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La carrera es difícil, hay que perseverar, eso es lo que hay que sentir, pero hay momentos en que flaqueamos, hay momentos en que nos desanimamos, en que nos desviamos, en que sentimos otra cosa, pero Dios abrirá nuestros ojos y nos revelará más de sí mismo, más de su verdad, más de su evangelio para continuar la carrera. Él no dejará que nos perdamos, sino que nos va a fortalecer y nos va a guiar. Pablo no es mejor que ellos y por eso él se incluye en la exhortación también en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo no nos revela aquí de forma específica cómo Dios va a revelar su voluntad, pero podemos estar seguros que se refiere a su palabra. Así Dios se revela a nosotros, o por medio de algunos otros amigos, hermanos, consejeros piadosos, o libros que están basados en la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que a pesar de las circunstancias, a pesar que hayamos perdido un poco el rumbo, o a pesar de nuestro ánimo, perseveremos en estudiar su palabra escrita. Porque si estamos sintiendo otras cosas, Él nos revelará lo correcto por medio de las Escrituras. Y en el versículo 16, incluyéndose, Él vuelve a enfatizar que hay que seguir adelante. No solamente en nuestra mentalidad, sino que esa actitud debe reflejarse en nuestra conducta también. No solamente es el sentir, no solamente es el pensar, sino como dice aquí, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. En la conducta, sintamos una misma cosa. Que todos vean en nuestras acciones, en nuestro sentir, en nuestro pensamiento, que Cristo es el centro de nuestra vida. Entonces, ¿estás madurando en tu fe? ¿Estás avanzando hacia Cristo? ¿Estás enfocado en amar a tu Señor, en conocerlo más, en profundizar tu relación con Él? ¿O estás distraído, estás inactivo, estático, mirando hacia atrás en la carrera? Si es así, te llamo la atención para que retomes el rumbo. Arrepiéntete, vuelve a concentrarte y vuelve a correr la carrera para ganar a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque podemos identificarnos con el apóstol Pablo, en que no somos perfectos, nos falta mucho para llegar, pero también nos animamos en que tú nos has dado tu espíritu y nos has dado un nuevo corazón para que podamos perseverar en la carrera. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a que si estamos caídos nos levantemos, si estamos desanimados, que tu palabra, Señor, nos anime y nos guíe a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.